Buenas noches, estamos en vivo en la televisión pública pampeana. Esto es La Parte y el Todo, el programa que intenta poner en debate temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy vamos a conversar con el militante y escritor Oscar Gatica. Su libro, La dictadura militar en La Pampa, ha causado una impresión muy favorable en la Feria del Libro, que entre sus preceptos este año, 50 aniversario de la Feria del Libro, tiene justamente el de la memoria. Vamos a conversar también con el abogado laboralista Bernabé Sánchez, la reforma laboral y todo el ataque que está sufriendo el mundo laboral en manos de estos reformistas, en la voz de una persona autorizada a nivel nacional que vive aquí en La Pampa. Pero ahora estamos con el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de La Pampa, Alfredo Intronati. Buenas noches, Freddy. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. ¿Qué pasa con el traspaso? Adorni acaba de decir que no van a hacer nada en la Ruta 5. O sea, las mineras le están pidiendo al gobierno nacional que construya rutas porque la minería sin las rutas, dijeron, es como un bebé que no sabe caminar. El gobierno no va a hacer rutas, pero tampoco las transfiere a La Pampa, y menos desde luego va a transferir los recursos. ¿Hay alguna explicación para eso o hay algo que se pueda hacer más allá de seguir reclamando el traspaso de las rutas? Nosotros, de esto, tema rutas ya venimos reclamando antes que las otras provincias, el traspaso, y quedó el documento presentado al gobierno nacional, con firma del gobernador, allá por el 20 de enero del 2025, solicitándole el traspaso de 600 kilómetros de rutas. Y siempre lo aclaro porque el gobernador tomó la decisión de solicitar el traspaso de 600 kilómetros de rutas nacionales para garantizar la transitabilidad en todo el territorio de la provincia de La Pampa de las rutas nacionales. Luego de 6 meses de no tener una respuesta, el gobernador volvió a solicitar nuevamente al ministro de Economía, Caputo, que es de quien hoy depende el tema rutas nacionales. Sí, no hay Ministerio de Obras Públicas. No hay Ministerio de Obras Públicas, hay que aclarar eso, y nuevamente la respuesta fue nula. No tuvimos ningún tipo de respuesta. Nosotros desde el gobierno habíamos solicitado el traspaso de las rutas, pero habíamos solicitado que también venga con los fondos específicos que como están dice asignados. La Constitución, por otra como parte, lo dice ¿no? la Constitución. Lo cual el gobierno nacional ni siquiera, como te decía, tuvimos una respuesta. La decisión de nuestro gobernador es una cuestión que obviamente que tiene que ver con la responsabilidad como gobierno provincial de que venga con los recursos específicos que ya están asignados. No hay que crear un nuevo impuesto, es algo que ya está en cada uno que genera una carga de combustible. Tenés un impuesto que se llama el impuesto al combustible, que ese impuesto debería ir aplicado a lo que es el mejoramiento de las rutas nacionales. Bueno, lo que pidió el gobernador... Es más de 1/3 del valor de la nafta hoy, ¿no? 36%. Claro, y aparte con los aumentos que ha tenido el combustible, es un valor más que significativo, que hoy podríamos llegar a hacer un cambio bastante significativo en lo que es las rutas nacionales en la provincia de La Pampa y en todo el país. Pero bueno, nosotros como solicitamos el traspaso de las rutas también con los fondos específicos, porque solicitar las rutas solamente, como han logrado otras provincias, sinceramente seríamos cómplices del gobierno nacional de una malversación de fondos que están llevando como adelante. hizo Río Negro, por ejemplo. Nosotros, Misiones, creo que también la... Río Negro, por ejemplo, hizo la solicitud de ciertas rutas nacionales que están logrando un acuerdo de un traspaso de rutas sin fondos. Lo cual, ese impuesto que se recauda, ¿no es cierto?, que era impuesto al combustible, va a una caja del gobierno nacional para mantener el equilibrio fiscal, el déficit cero. Entonces nosotros lo que solicitamos es que con el recurso específico que ya está designado para ese fin, que tiene que ser para rutas nacionales, que venga con ese recurso. Entonces, cuando solicitamos que venga con el recurso. Y como te decía, no tuvimos ninguna respuesta. Y este tema, nos atraviesa todo el tema de rutas nacionales. Como bien vos decías, hay una necesidad de mejorar la transitabilidad en las rutas nacionales. Vaca Muerta, el turismo, las economías... Además que están usando las rutas provinciales. Uno ve que vienen los camiones con la arena de Entre Ríos, esos camiones grandes, pesados, doblan en la ruta 1, agarran por la ruta del desierto, ruta 14, luego doblan en el Durazno y agarran la ruta 20. O sea, es un tránsito que utiliza rutas provinciales para dinero que queda siempre exactamente, en la provincia de Neuquén o en la Nación, pero no en La Pampa. Tal cual. El tema es ese. Están
utilizando como rutas alternativas las rutas provinciales. Bien vos lo decías, no circulan por la ruta 5 y continuidad por la 35, automáticamente entran a la provincia de La Pampa después del pase de Catriló, cruzan la 1, doblan hacia la número 18, ruta provincial, continúan, pasan directamente sin pasar ni siquiera por la parte de Padre Bodo, donde también teníamos un control de carga de rutas nacionales, y directamente van a la ruta 143, después van hacia la 20 y están en rutas provinciales. Más del 80% del recorrido lo hacen sobre rutas provinciales, que lo deberían hacer por rutas nacionales. Obviamente que eso ha generado un desgaste mucho mayor, lo cual el gobernador tomado la decisión de invertir fondos para poder mejorar el estado de las rutas provinciales, lo que hemos visto nosotros el año pasado en licitaciones que hemos llevado adelante. Estamos firmando contratos como la Ruta 1 Norte, la Ruta 1 Sur, la Ruta 18 estamos llevándola adelante. Es una obra que también veníamos del Gobierno Nacional con aportes en un acuerdo que se había logrado, que fue abandonada. Claro, porque el gobierno anterior de Alberto Fernández reconocía el tránsito federal por rutas provinciales. Sí. Y había financiado justamente... Había financiado rutas provinciales con fondos nacionales en una coordinación con Vialidad. Habíamos logrado llevar adelante esos convenios, tanto en la 18 como fue la 20. Dos obras que se terminaron, se terminaron por una decisión de nuestro gobernador, Sergio Silioto, que llevó adelante un proyecto de ley que se aprobó por Cámara y pudimos finalizar y estamos en ejecución algunas obras, como por ejemplo la 18, pero la Ruta 20 es otro tramo de una ruta provincial que también tenía convenio con el Gobierno Nacional y la terminó el Gobierno provincial. La travesía urbana de Hacha, lo hemos hablado más de una vez, esa también es una ruta nacional que tenía un convenio con la provincia había licitado la obra y la terminó la provincia. Una obra que superaba los 6.000 millones de pesos, el Gobierno Nacional había alcanzado a aportar 2.000 millones, el resto, las 2/3 partes, las puso el Gobierno provincial. Hoy una ruta que, se transita con la seguridad vial que corresponde. Sí, para un acceso a una ciudad como... A una ciudad como era General Hacha. Y Alfredo, ¿no hay que empezar a cobrar un peaje, aunque sea diferencial, para aquellos el gobernador que transitan las rutas con carga pesada, provocando daños reales? Nosotros estamos atrás de dos proyectos que venimos llevando adelante, que el gobernador nos encomendó a través de un contrato que estamos llevando adelante a través del CFI, pero la provincia de La Pampa también, en lo que son las licitaciones de la Ruta 1, hemos llevado adelante la incorporación de una balanza dinámica que permite el control de carga de los camiones para identificar la carga de los camiones, no solamente en el peso total, sino en los pesos por ejes. Se ha visto y es de público conocimiento el convenio con el Ministerio de Seguridad, donde adquirimos 2 balanzas móviles, donde estamos haciendo controles en rutas provinciales para poder también cuidar el recurso que se invierte en las rutas provinciales. ¿Qué arrojan esos controles? ¿Sobrepesos en casi todo? Sobre todo en los que vienen con arena, ¿no? Hay una cuestión ahí que es que se identifica mucho lo que es la carga mal distribuida, ¿no es cierto? Tanto los camiones que salen de las areneras, ¿no es cierto?, del Paraná y que van hacia Añelo, tienen controles tanto en la salida como en la llegada. En las cargas total siempre están dentro de los parámetros aceptados y aprobados. El problema que estamos teniendo es la mal carga por eje. Y eso es tan y más dañino muchas veces que venga con una sobrecarga total. ¿Más cargado donde atrás? En los ejes, claro. Una mal carga distribuida por los ejes. Para ser representativo dentro de lo que es una batea, no se distribuye homogéneamente. En términos dinámicos eso es casi como hablar de una sobrecarga total. Claro, y es una carga puntual por eje, ¿no es cierto? En vez de tener una carga distribuida por todos los ejes del camión, tiene una carga mal distribuida. Y eso es más dañino en las rutas que si viniera con una sobrecarga total. Y ese estudio del CFI que dijo que es posible cobrar peaje, ¿se está considerando? ¿No se va a considerar? Es una decisión que va a terminar de tomar el gobernador. A nosotros nos encomendó la tarea de... Porque ahora el Gobierno Nacional va a poner una cabina de peaje en Lonquimay, ¿no? Sí, yo creo Mientras que... nosotros todavía seguimos con algunos... Sí, yo en ese sentido... y sinceramente, si hubiera atrás una ruta en condiciones, no creo que nadie se niegue a pagar un peaje, ¿no es cierto? El tema es que vos pagar un peaje por una ruta que no la tenés en condiciones, y ahí es donde creo que está el error que se plantea. En la Ruta 5, ¿sí? En la Ruta 5 y tanto en la 188, en las dos se incorporan cabinas de peaje, tanto en Bernardo de la Reudé como en Lonquimay, son cabinas que se incorporan.
a esta concesión que se llevó adelante, que se hicieron la apertura del sobre y que hoy sabemos que hay empresas que están interesadas en llevar adelante la concesión por 20 años con una posibilidad de ampliar por 10 años más, o sea, vamos a tener 30 años de concesión de rutas en un estado igual que tenemos ahora o peor, depende de las exigencias que tenga el gobierno nacional a los contratos que tienen con las empresas. A ver, nosotros hemos podido ver cada uno de los pliegos y ninguno de los pliegos arroja ninguna obra significativa que cambie la fisonomía de las rutas 5, en el caso del tramo entre Santa Rosa y Catriló. Solamente hay una mejora de 30 kilómetros a la altura de Trenquelauquen. Después el resto se mantiene igual. Con la concesión que se llevó adelante, lo que van a hacer es un mantenimiento de ruta, que es corte de pasto, mantenimiento de banquinas, alguna deformación que puede haber en la carpeta, que hoy se está manifestando. En el kilómetro 580 se ve pasando Santa Rosa, antes de llegar a Anguil, se ve la deformación que se va generando en la cinta asfáltica en la Ruta Nacional 5. Bueno, eso son inseguridades que se van incrementando por el no mantenimiento. Sabemos que una ruta no mantenida hoy es una ruta que se tiene que hacer nueva y es el problema que estamos teniendo en la 151, en la Ruta 152. A ver, en esto es una discusión que muchas veces tenemos, en las conversaciones que tenemos con cada uno de los vecinos que hablamos, y el cuestionamiento es decir, las rutas no se rompieron ahora. Pero es claro el planteo que hacen y muchas veces en la discusión que tenemos. Pero también hay que ser claro que, por ejemplo, en el caso de la Ruta 151, tan discutida y que siempre en los periodos de vacaciones se utiliza y sale mucho a la luz, que no se puede transitar, en los 7 kilómetros que va entre la Ruta 20 provincial y el Puente Dique, había una obra, había un contrato, había una empresa que estaba a cargo, hasta Puelén había avanzado. Exactamente, a Puelén, y tenía que hacer el mantenimiento de esos 7 kilómetros del tramo. Y ese contrato no se continuó. La empresa hoy tiene, el Estado Nacional, una deuda con esa empresa y la empresa hizo abandono. El contrato se finalizó. La Ruta 35 que va entre Winifred y Castex también es una ruta donde hace falta hacer nuevamente la diferencia, Alfredo, es que antes había inversiones millonarias del Estado Nacional. Las hizo Macri en su momento, las hizo Alberto Fernández. Con este gobierno las rutas no tienen ningún tipo de mantenimiento, ni siquiera se cortan el pasto de la banquina. Ni siquiera. Y el recurso hoy es mucho más grande de lo que había antes. Eso es lo contradictorio, porque hoy con el valor del combustible, el impuesto al combustible, el incremento que ha tenido del 360 del año pasado y el 85 que va este año, es diferente a lo que se venía recaudando en los otros gobiernos, como bien dijiste, de Alberto y de Macri. Pero bueno, la verdad que la decisión lo han tomado y la sostienen. Esta idea de las concesiones no van a cambiar, no piensen en que va a haber una posibilidad de hacer una mejora como un tercer carril, como estamos llevando adelante del gobierno provincial en la ruta número 1, o un cruce iluminado. A ver, los cruces que hoy cuando transitan por las rutas nacionales, en la intersección en la ruta 5 y la 7, en la ruta 5 y la 1, en la ruta 35 y la 14 y la 18, esos cruces iluminados, fueron en convenios que se hicieron con el gobierno nacional anterior y que lo terminó financiando la provincia de La Pampa, y que hoy cada uno que transita por la ruta de noche y se encuentra con un cruce iluminado tiene que saber que fue una decisión del gobierno provincial que llevó adelante la propuesta, se hizo un convenio, aunque Nación incumplió y pudimos nosotros terminarlo. Pero como eso tengo más de 50 casos que por decisión del gobernador de llevar adelante un proyecto de una ley emergencia de la obra pública. Y en esto el otro día estaba mirando las fechas. La emergencia de la emergencia de la obra pública, el gobernador logró la aprobación en Cámara de Diputados en abril del 2024, a solo 5 meses de haber iniciado la gestión este gobierno. Ya sabía todo lo que había dicho que iba a hacer y que hizo, ¿no es cierto? Y por eso pudimos terminar muchísimas obras. Que esas obras no solamente significa la frialdad de terminar las paredes y los espacios, de dar contención, como los centros de desarrollo infantil, agua potable con las plantas de tratamiento, canales, rutas, como te decía. Sí, las obras en Casa de Piedra, ¿no? Las obras, bueno, todo eso eran más de 50 obras que estaban comprometidas y que el gobernador, Sergio Silioto, se hizo cargo y las pudo terminar. Y hoy todo lo estamos vivenciando. Hace poco, hace una semana, estuvimos en Uriburu, acompañando al gobernador en la inauguración de un centro de desarrollo infantil. Y veíamos los chicos cómo estaban adentro jugando en un lugar calefaccionado, equipado. Y que si no hubiera tenido la decisión política... Era el CDI que había prometido el gobierno nacional, ¿no? Sí, y que si no hubiera si no hubiera tenido la decisión política nuestro gobernador,
Hoy serían lugares abandonados, con los vidrios rotos, quizás usurpados. Como el Procrear de la como calle el Gaich, Procrear, ¿no? exactamente. Así sería la imagen que tendríamos de los 15 centros de desarrollo infantil que teníamos en la provincia de La Pampa. Las obras de tratamiento de cloaca, las obras de agua potable, la Colonia Barón. Colonia Barón hoy tendría que estar con las calles abiertas, con zanjas en el medio, y haber naturalizado el abandono del Estado Nacional. Acá hubo un gobernador que se hizo cargo del abandono, terminó las obras, y por eso siempre hay que ser claro en el mensaje. Si no hubiera tomado la decisión nuestro gobernador, en la provincia de La Pampa tendríamos más de 50 obras abandonadas. Y además tuviéramos empresas fundidas, gente sin haber cobrado los salarios y un montón de beneficios, claro, beneficios que hoy tienen los pampeanos gracias a la decisión de nuestro gobernador. Y en eso hay que siempre recalcarlo, porque acá hubo un ausentismo del gobierno nacional y hubo una presencia de un Estado provincial. Nosotros no debemos naturalizar el ausentismo del Estado Nacional. Por eso es que vamos a reclamar la deuda que tienen con los pampeanos. Y como dijo el gobernador, si pagan parte de la deuda, lo va a invertir donde ellos deberían invertir, que son en las rutas nacionales. Si entra parte de la deuda del Estado Nacional en obra pública, el gobernador ya tomó la decisión, el 1 de marzo lo dijo en el inicio de sesiones, va a invertir ese dinero en rutas nacionales. Y es importante destacar la palabra invertir, porque es la diferencia que tenemos con el Estado Nacional. Nosotros la obra pública es una inversión, para ello un gasto. Te preguntaba por el Procrear, no hay avances. No, nosotros, al igual que rutas, y siempre insisto porque a uno le da bronca, porque estas más de 50 obras que hemos podido terminar, y nos queda siempre dos situaciones que no podemos destrabar porque no depende del gobierno provincial, no tenemos las herramientas. Si tuviéramos la decisión política, si tuviéramos resuelto la cuestión económica, no podemos avanzar. Porque son decisiones que tienen que ver con el gobierno nacional. Sí, pero está como decían los abuelos, como el perro del hortelano, ¿no? No hacen ni dejan hacer. Sí, yo tengo reunión la semana que viene en el CIMOP, que es el Consejo Interprovincial de Ministros. Han cambiado nuevamente las autoridades, ahora está Heredia, que es el nuevo secretario de Obras Públicas, que es la máxima autoridad de Obras Públicas. Las conversaciones son muy buenas. Con él. Con él y con el resto. A ver, en eso el gobernador nos encomendó una tarea. Acá se quedan a un costado las cuestiones partidarias y políticas y se van a buscar resolver los problemas que son mejoras para los pampeanos. A ver, yo me siento en una mesa sin discutir, queriendo buscar una solución, y siempre la provincia de La Pampa estuvo con una propuesta propositiva ante cualquier conflicto que tuvimos con el Estado Nacional. Siempre buscamos la posibilidad. ¿Qué esperás que pueda pasar en la reunión del CIMOP? ¿O qué es lo que van a llevar como más urgente? Nosotros lo que propusimos es que esté el secretario de Transporte, pero ahora cambió nuevamente, ahora hay otra persona, así que vemos a ver si se había comprometido a ir, ya la vez pasada había pasado lo mismo. El reclamo que Rutas nos involucra a todo. A ver, todas estas obras que yo te decía, ya las terminamos. No nos vamos a quedar con los brazos ocultados, lo dijo el gobernador. Es una deuda que tiene el Estado Nacional para con los pampeanos. No es un presidente con un gobernador o un presidente con un ministro de Obras Públicas. Es el dinero que le falta a todos los pampeanos. Y el gobernador dijo, yo voy a ir hasta las últimas posibilidades que tenga como gobernador para recuperar el dinero que le corresponde a cada uno de los pampeanos. Esperemos que en esta posibilidad de tener una mesa de diálogo, bueno, a ver qué respuesta nos dan. ¿Cuándo es la reunión? El 6. Bueno, el 7 conversaremos. El 7 hablamos por radio. Freddy, muchas gracias. No, gracias a vos, sinceramente, por permitirnos estar, sociabilizar un poco la gestión que llevamos adelante y agradecerte a vos por la invitación. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Seguimos en vivo, seguimos en la parte del todo y tal como lo habíamos adelantado, estamos con el profesor, abogado, especialista en Derecho Laboral, Bernabé Sánchez. Buenas noches, Bebe, sí. Como nos conocemos de hace muchos años. Totalmente. Gracias por la invitación. Te escuché por la radio hace unos días y la verdad que quedé muy asombrado con la claridad con la que definiste, por ejemplo, por qué es necesario que haya derecho laboral. La pregunta te la hago ahora sabiendo la respuesta, pero ¿por qué es necesario que haya derecho laboral y no que se solucionen los problemas por el Código Civil? Mirá, porque existe una asimetría estructural en la relación laboral, en quién contrata y en quién trabaja. Entonces siempre
el trabajador es la parte más débil del Pero contrato hoy hay de quien trabajo. pone en duda eso, como que fueran un contrato libre, o sea, estamos volviendo a 100 años atrás tal vez. Hay quienes políticamente sostienen de que es una relación libre donde cada uno decide. Mira, o sea, yo entiendo que es una expresión de deseo, porque esa simetría estructural existió siempre y no la vas a modificar con una reforma laboral. De hecho que tenemos distintas reformas laborales a través de los años y ninguna tuvo una solución acorde a la situación actual. Y además tenemos que tener en cuenta que primero y principal, el derecho laboral tiene principios rectores, como son el principio protectorio, el principio de igualdad, el principio de primacía de la realidad, que marcan la protección del trabajador ante el más poderoso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional sigue vigente, que los convenios internacionales de la OIT siguen vigentes. Ni tienen rango constitucional. Exactamente. Que los fallos de la Corte siguen vigentes. Entonces, una modificación de la ley de contrato de trabajo no invalida los derechos adquiridos de los trabajadores. O sea, acá hay que buscar la salida por otro lado. Hay que buscar una salida en la reducción del costo laboral, reducirle el costo laboral al trabajador, en el sentido que el trabajador tiene un descuento del 18% de ese salario. Entonces, si vos le descontás que tenga un 10% más, llegás a reducirlo a un 9%, le generás un 10% más de su salario. O sea, y tenés que buscar incentivos impositivos al empleador que haga que pueda contratar. Porque así con la reforma, como está planteado en este momento, que excluye los contratos, las plataformas, no es suficiente para generar empleo. O sea, la reforma laboral... Está visto que desde la reforma laboral el empleo no ha avanzado, pero hay algo que me intriga mucho, Bebe, y es lo siguiente. El mundo civilizado, al que solemos mirar, Europa sobre todo, va camino a la reducción de la jornada de laburo, de trabajo, inclusive China, ¿no? Sí. Reducción. Y acá la reforma laboral parece que va en contra de eso y va o a ampliarla o a recargarla. Digamos, ir en contra de la tendencia mundial tiene sus consecuencias. Partamos de la base que el mundo del derecho de trabajo cambió, que el derecho del trabajo en la Argentina, las plataformas cambiaron la relación laboral. Pero eso no implica... Si uno no ve a su patrón, no sabe quién es. Exacto. Anda con una caja roja atrás y no sabe quién es. Claro, hoy vos tenés la relación cliente-empleado, el patrón no lo conocés, pero eso no quita que la subordinación técnica, jurídica, económica y jerárquica siga estando. O sea, ¿es, a tu juicio, un trabajador de esas plataformas de delivery o de las plataformas de transporte tipo taxi, ¿son empleados, no son empleados, tienen que estar incluidos? Yo creo que quieren maquillar o quieren disfrazar. Sí, camuflar. Exactamente. Una relación laboral existente. O sea, la relación existe. La relación existe y la Pedido subordinación... ya, Uber, Didi, todo. La subordinación existe porque ¿quién contrata una plataforma de Uber? O sea, vos llamás una plataforma, pero hay uno que dirige a dónde tienes que ir, el viaje que tenés que hacer, tenés el que paga, o sea que también hay subordinación técnica y subordinación económica. O sea, yo creo que existe, o sea, y no podés dejar de lado la relación laboral, como ellos dicen que se excluye la relación laboral si se le deposita en una cuenta bancaria o emite un recibo. No, la subordinación técnica está porque el trabajador enajena su capacidad laboral a servicio de esa plataforma. ¿Me entendés? Entonces pierde la libertad de hacer las cosas que él quiere para estar bajo el servicio de la plataforma. Entonces la subordinación existe.
O sea, que la quieran maquillar, que la quieran presentar de otra manera, la presunción siempre está. Por eso existe, por eso, te digo, el principio de primacía de la realidad te demuestra que por más que vos lo disfraces de una forma, los hechos prevalecen sobre la forma. 40 años de profesión, ¿tú crees? 45. 45. ¿Y de profesor? 24. Ajá. 24. Desde que empezaste ahora, tanto a ejercer la profesión en derecho laboral como a dar clases, sería del año 2000. Sí, sí, ¿no? 2002. ¿Qué cosa ha cambiado en la materia humana que compone el mundo laboral y del derecho del trabajo? ¿Qué cosas que vos veías antes hoy no se ven? Porque yo creo que la sociedad ha cambiado mucho con la tecnología y también la visión de lo que es y de lo que no es trabajo y de los derechos laborales, que creo yo que esta reforma, que es a mi juicio espantosa en los términos que yo conozco el trabajo, hay mucha gente que la tolera. Mira, yo creo que esto es un maquillaje, porque los derechos adquiridos del trabajador van a ser como tales, y después la aplicación de esta reforma va a ser para los contratos de acá adelante, porque no es retroactiva. Claro. Tenés derechos adquiridos los trabajadores. O sea, esto lo que va a llevar es que haya muchos planteos de inconstitucionalidad. Que ya se están haciendo, ¿no? Obviamente, porque atacan los derechos adquiridos del trabajador. O sea, con relación, vos tenés que tener en cuenta que cuando ese trabajador cobra en forma normal, habitual y permanente un premio, una gratificación, pasa a ser un derecho adquirido de él, por el principio de progresividad, no de la noche a la mañana como establecen ahora, que queda a criterio del empleador pagárselo y después no abonárselo más. ¿Me explico? Ahora establece que esa asignación o ese premio o esa gratificación queda a criterio del empleador. O sea, se pierde la ultraactividad que había con respecto al derecho del trabajador, que no es así. El principio de progresividad... ¿Y qué papel Bebe va o está jugando o va a jugar la Corte Suprema? No, la Corte Suprema, como te dije anteriormente, tiene fallos señeros que en eso va a seguir considerando que son derechos adquiridos del trabajador, a mi modo de ver. O sea, primero tenemos que tener en cuenta que por más que vos quieras cortar los derechos del trabajador de acá en adelante, ya la Constitución Nacional, los derechos individuales son innegociables. Igual remuneración por igual tarea, claro, la jornada justa, o sea, son, ¿cómo te puedo decir? Se quiere impulsar figuras que no tienen asidero legal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, se habla del banco de horas, viste que se empezó con el banco de horas. Que se vayan acumulando las horas que se deben, bueno, y que un día se pueda trabajar 12 horas. No, lo de las 12 horas es que tienen que ser las pausas de descanso entre jornada y jornada. Ajá. O sea, se respeta la jornada mínima laboral. Lo que establece es que entre trabajador y empleador pueden celebrar un acuerdo de compensación de horas. Pero si vamos a la profundidad del instituto que quiere modificar, lo primero que quiere es tratar de que el empleador no pague hora extra. Pero claro, la herramienta que tiene es que tiene que hacerse por escrito ese banco de horas, y a su vez permite que intervenga la entidad sindical a los efectos de defender los derechos de los trabajadores. ¿Me entendés? Esa modificación, yo creo, igual se tienen que respetar los mínimos legales, las 35 horas de descanso, o sea, sábado y domingo, la jornada laboral, el mínimo 8 horas, puede llegar a 9, y el descanso entre jornada y jornada de 12 horas. Sí, eso, pero lo que se persigue es eso, negociar las horas extras. La reforma esta parece encaminada también a restarle poder a los sindicatos. ¿Eso es un plan, digamos, que tiene que ver para debilitar la posición del trabajador? Mira, yo creo que es una reforma ómnibus, porque toca el contrato individual,
toca los derechos colectivos, toca el caso de empleo casas particulares, toca el caso de los trabajadores agrarios. Lo que hace con respecto ahí al derecho colectivo propiamente dicho, derecho colectivo sería el tema de los sindicatos. Gremios. Ahí lo ataca en varios sectores o pretende modificarlo, bueno, lo modifica. Por ejemplo, con relación a la tutela de los delegados sindicales, hace una diferencia entre delegado titular y el delegado suplente, que no va a tener la misma garantía que tenía ahora. Sí, sí, de inamovilidad. Claro, en cuanto también a la garantía de estabilidad, que una vez terminado el mandato tiene un año que no lo podés ni modificar, ni podés extinguir el contrato de trabajo, si no tenés una indemnización agravada. Bueno, en eso lo modifica. Modifica también, con respecto al derecho colectivo, las horas con relación al delegado de planta, que le pone un límite mensual de 10 horas para ejercer la jornada sindical dentro de la empresa. O sea que la licencia gremial está limitada a 10 le horas. pone a 10 horas dentro de la empresa para que ejerza los derechos sindicales. Eso también lo limita. Limita también lo que te dije con respecto a la indemnización, y hace otras, en este momento otras 2 o 3 salvedades que no recuerdo, pero sí, se mete modifica también el derecho sindical y modifica con respecto también al trabajador agrario, que le coloca un periodo de prueba de 8 meses y no le da estabilidad. Durante 8 meses. Durante 8 meses. O sea, ves que hay, a mi modo de ver, hay inconsistencias con respecto a la realidad y a la aplicación de la norma. Una de las cosas que uno escuchó que se pone de alguna forma en debate con esta reforma laboral es que los derechos laborales son los que atentan contra el empleo. Uno cuando escucha esto tiende a pensar de que no es así, de que en realidad el empleo acompaña, digamos, el movimiento económico de un país. Pero de acuerdo a tu experiencia como abogado laboralista, ¿esta reforma apunta a eso o, Mira, Leo, o cuál sería la reforma que apuntara en sentido contrario? Y yo entiendo que para combatir el empleo tenés que, si no hay inversión, no hay empleo. Primero y principal. Sí, sí, si no hay movimiento productivo tampoco. No va a haber empleo. O sea, una ley laboral no te va a generar empleo. Segundo, tenés que bajar los costos laborales y crear incentivos y crear seguridad jurídica. Porque si vos ¿Cómo se disminuye el costo laboral? Yo entendería que bajando los costos, por ejemplo, de los aportes o de las obras sociales. Claro, exactamente. Entonces le inyectás más dinero al consumo, de cierta manera, y tener pautas claras. Vos fijate que en el 2024, el 9 de julio del 2024, salió la ley bases. El 6 de marzo del 2026, la ley de modernización laboral. O sea, todos los días te van corriendo el arco. Entonces, ¿qué vas a proyectar si ves que no tenés una... Sí, atenta contra lo que ellos denominan la seguridad jurídica. Claro, o sea, vos inversor, ves que no tenés una pautas claras, decís, bueno, por ahora no contrato. O sea, ¿por qué? A ver, el problema del empleo en la Argentina no es de ahora, es del 2010 en adelante. Como consecuencia de ello, que el empleo informal actuó como amortiguador de esa situación del desempleo, ¿me explico? Pero no creció el empleo formal, sigue siendo 6 millones de trabajadores formales. El formal. El formal, sí, lo otro está todo, lo otro es informal o monotributista, o como quiera llamarle. Claro, que en realidad el empleo informal es una reforma laboral de hecho, ¿no? Pero claro, entonces vos decís,
no, es un maquillaje que se le da pero no ataca la cuestión de fondo de crear empleo. Porque vos decís, bueno, amplía el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses, 8 meses, hasta 1 año, cuando son empresas que tienen hasta 5 empleados. Perfecto, listo, pero ese trabajador no tiene una seguridad jurídica después que va a tener, va a seguir empleado. Claro. No le da la estabilidad, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea que vos lo podés despedir y tomás otro trabajador. ¿Por qué? Porque la informalidad lleva a eso, a que vos tengas mano de obra ociosa. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el derecho del trabajo, o el trabajo es un ordenador de vida. Sí, sí. El trabajo... Las familias viven alrededor de la estabilidad laboral, claro, o no de su... el trabajo combate el ocio, combate de los vicios, combate todo. O sea, hasta que hay que partir de lo elemental, de ahí en más vas construyendo y generar leyes impositivas, financieras, un combo que permita... que acompañe el desarrollo del trabajo. Porque de otra forma no lo vas a lograr la generación de empleo así por una reforma propiamente dicha. Por último, ¿ha aumentado la conflictividad laboral en los últimos 2 años? Y va a seguir aumentando. Y va a seguir aumentando. Porque, ¿qué pasa? Van a existir los planteos de inconstitucionalidad, porque hay que partir de la base de que nadie resigna su derecho. Exacto. Primero que son derechos adquiridos. Segundo que la ley no es retroactiva y se la está aplicando retroactivamente y está infligiendo los derechos del trabajador. Entonces eso va a generar mayor conflictividad. O sea, pero bueno, es una cuestión de tiempo. Yo creo que la norma propiamente dicha no ayuda a la generación de empleo. Bernabé Sánchez, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos por la invitación y tu tiempo. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Último bloque de La Parte y el Todo. Seguimos en vivo por la televisión pública pampeana. Esto es La Parte y el Todo, y tal como lo habíamos adelantado, está con nosotros Oscar Gatica. Buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Tiempos de dictadura en La Pampa en 1976-1983, en la Feria del Libro, y un comentario muy elogioso de la agencia de noticias internacional Prensa Latina. ¿Qué sentiste cuando leíste lo que allí estaba expresado de tu libro y de esta cuestión de que la Feria del Libro este año está justamente reivindicando la memoria, ¿no? En principio sorpresa, porque la verdad que no me lo esperaba. Me llegó un WhatsApp de una persona amiga, de un contacto, me manda 2 noticias y le digo gracias, qué sé yo, y me quedo ahí. Después me pongo a mirar, las abro y me encuentro con que Prensa Latina había destacado el libro de mi autoría, de la dictadura, Tiempos de dictadura en La Pampa. Así que me sorprendió, la verdad que me sorprendió, y bueno, por el otro lado dije qué bueno que una agencia internacional, en este caso Prensa Latina, destaque el trabajo de una persona del interior, digamos, de una provincia de la Argentina, ¿no? Como un texto destacado, digamos, que abordara la temática de la dictadura, la memoria, la cultura, a 50 años, digamos, de la última dictadura cívico-militar. Sí, sí, y 50 años, si mal no recuerdo, de la feria, ¿no? 51, creo, se inició en el 75, creo, en marzo fue la primera feria. Fue previa a la dictadura, digamos. Después, bueno, continuó hasta la fecha. ¿Y no vas a hacer presentación del libro nuevamente allá? No he recibido invitación. Lo que ocurre es que hay muchísimas... ¿Pero vas a ir? Sí. No tengo pensado ir. ¿Ah, no? No, simplemente yo estoy en contacto con la gente de arte propio, que es la gente, digamos, que maneja el tema de los libros acá de cultura provincial, y bueno, me pidieron algunos ejemplares más para llevar para la venta ya, y bueno, eso es, digamos, cómo va a estar el libro en el stand, digamos,
de La Pampa en la Feria del Libro. Claro, estaría bueno hacer una nueva presentación, ¿no? Porque inclusive lo has seguido presentando Sí, en las sí. escuelas, hace poco leí. Sí, sí, ¿Qué sí. repercusión tiene? A ver, cuando nosotros éramos chicos Sí. y estábamos en la escuela, 50 años hacia atrás, Sí, era una eternidad. una eternidad, sí, sí. O sí, sea, en la década del 70 o del 80, cuando estudiábamos, sí. para atrás era el golpe del 30. Claro, claro. Y la dimensión, hoy parece que las generaciones nuevas han como comprimido y están más interesados. Uno va a las escuelas y escucha a los niños hablar de la dictadura de una manera en la que nosotros no hablábamos del golpe del 30. ¿Eso lo ves cuando vas a presentar tu libro a las escuelas secundarias de la provincia? Sí, últimamente este año tuve 2 experiencias en las escuelas, una en el Colegio Regasoli, en nocturno, y la semana pasada en el Colegio Araos, bueno, en el nocturno ya con personas un poco Claro, de edades mayores. por ahí mayores, y creo que esto que vos decís de que por ahí lo viven con una mayor cercanía o con una mayor información, ha tenido que ver con lo que la Argentina, creo que hay que reivindicarlo, ¿no? Como que fuimos tal vez el único país del mundo que juzgó a una dictadura, a un terrorismo de Estado y lo condenó. Y después se declaró también el Día Nacional por la Memoria de la Verdad y la Justicia, el Estado argentino, se siguieron los juicios, hasta hace pocos años hubo juicios acá en La Pampa, hubo 3 juicios, en el país, digamos, bueno, nuestro país dio a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, se siguen buscando nietos, se siguen recuperando nietos, Claro. o sea que es un tema Sí, sí. que tiene todavía una vigencia Ese en nuestros pasado, días. cada vez que aparece un nieto, alguna vez alguna abuela de Plaza Mayo lo dijo, cada vez que aparece un nieto como que el pasado vuelve a presentársele a las nuevas generaciones, ¿no? Absolutamente, justamente eso era lo que yo le comentaba a los chicos del Colegio Araos los otros días, porque también fui en el marco de lo que había del Día del Libro, ¿no? Que había sido el jueves 23, yo fui el viernes 24, así que fui como escritor, digamos, a charlar con chicos de 5º y 6º año, y bueno, y ahí también, no solo el libro Tiempos de Dictadura en La Pampa, sino el libro Lucía Tartaglia, así que les interesó mucho esa historia, y bueno, yo le decía esto, ¿no? De cómo... ¿Lucía Tartaglia también está en la Feria del Libro o está agotado ya? No, ese libro, bueno, en principio lo publicó el Consejo Deliberante con el aporte de la Cooperativa y la Cámara de Diputados, allá por el 2005, y después creo que fue 2011 cuando era ministra Jackie Evangelista, me pidió una autorización y se hizo una impresión también para ser distribuida en los colegios secundarios, en las bibliotecas, y bueno, y ahí, digamos, ahí terminó, digamos, Pero el hoy no, recorrido. es inhallable. Claro. Hoy no se consigue en las librerías. No, porque ese libro nunca estuvo a la venta. Justamente se distribuyó. fue de distribución gratuita. Ajá. Los 1000 primeros libros que se editaron desde el Consejo Deliberante, digamos, a través de la Comisión de Derechos Humanos, financiados por la Presidencia del Consejo y la Cámara de Diputados y la Cooperativa, estuvo a cargo mío, digamos, la responsabilidad por resolución de Presidencia, y la distribución siempre fue gratuita. O sea, no es un libro que se vende, sino que se distribuyó. Y después, bueno, el Ministerio de Educación también lo distribuyó en los colegios, ¿no? ¿Qué es lo que más te preguntan los chicos cuando vas a presentar tu libro? Y creo que les cuesta mucho imaginar lo que es una dictadura y lo que pasó en ese tiempo, y bueno, y yo trato de, con el lenguaje más llano, más simple, más accesible, hacerles entender por qué un golpe de Estado, qué significa un golpe de Estado, una dictadura, por qué se dio ese golpe de Estado. Y por ahí sucede algo que le llama la atención, cómo países, digamos, extranjeros tuvieron que ver con un golpe militar en la Argentina. Claro. Entonces yo les comento la historia, digamos que en los años 70 y aún antes, digamos, había dictaduras en toda Latinoamérica, ¿no? Y que estas dictaduras estaban impulsadas por toda una política de dominación de los Estados Unidos sobre América Latina.
Y eso entonces, les cuesta entender hasta que lo conocieron a Trump. Claro, y después uno habla también, digamos, por ahí cuesta más, porque, pero digamos, ¿qué es el imperialismo, no? O sea, cómo potencias extranjeras, digamos, inciden en la vida de otros países, y que nosotros a eso lo sufrimos, ¿no? Y que lo sufrió toda América Latina y América del Sur fundamentalmente, y que el golpe del 76 era un golpe anunciado. O sea, se ganan las elecciones del 73, vuelve la democracia plena después de 18 años de proscripción del peronismo, y se asume el 25 de mayo del 73 Cámpora, Perón asume en octubre, y en septiembre del 73 fue el golpe a Salvador Allende en Chile, ¿no? O sea, Argentina estaba rodeada de dictaduras militares. O sea, sabíamos que a nosotros también nos iba a tocar. O sea, era ya una cuenta regresiva que la dictadura iba a llegar también acá, ¿no? Claro. Y ahí es donde yo llevo la cosa a la cuestión local, ¿no? Y le digo, bueno, acá en La Pampa, acá en Santa Rosa, nosotros vivimos antes del golpe bombas que estallaron en nuestra ciudad de Santa Rosa, cuando Santa Rosa tenía 34.000 habitantes y nos conocíamos casi todos. Sí, sí. Y bueno, entonces le cuento la bomba La Arena de agosto del 75, la bomba de Ate el 17 de marzo, una semana antes del golpe, y cómo acá no había organizaciones guerrilleras, subversivas, terroristas, como se le llamara, y cómo sucedieron esos hechos. Lo cual demuestra palmariamente en nuestra provincia y en nuestra realidad y en nuestra experiencia que acá hubo, digamos, sectores, grupos que antecedieron a los grupos de tareas para generar ese terrorismo real, digamos, de colocar bombas en edificios públicos como fue La Arena y en Ate, ¿no? Claro. Y cómo fueron preparando, digamos, la mentalidad de la gente para decir, bueno, justificar, entre comillas, ese golpe de Estado, ¿no? Que ellos supuestamente después venían a terminar con la subversión y con la corrupción, que es, bueno, es el discurso permanente de los sectores dominantes, ¿no? Claro. Recuerdo en aquellos años, los que vos escribiste sobre los tiempos de dictadura, que había fake news, ahora la sabemos que son fake news, ¿no? Se demonizaba a los médicos del sistema provincial de salud. Sí. Recordarás, y fueron objeto luego de la parte más encarnizada de la persecución, ¿no? Claro, sí. Pero hay una pata civil ahí que es la que es necesario de alguna manera exponer, porque ningún golpe militar puede hacerse si no tiene una cierta complicidad civil que no solamente haga la opinión pública, sino que ponga funcionarios. Sí, absolutamente. Todos los golpes siempre fueron cívico-militares, por eso las dictaduras siempre son cívicos militares, ¿no? Entonces hay sectores que obviamente, cuando hay un gobierno popular que lleva adelante determinadas políticas, afecta intereses de minorías que hasta ese momento, digamos, tenían determinados beneficios que las políticas de un gobierno popular afecta. Entonces, bueno, ahí hay intereses en juego, ¿no? Claro. Lo más extraño es que a veces los gobiernos populares tienen la oposición de gente que les va mejor con los gobiernos populares. Lo vemos hoy en día, ¿no? Sí. Con sectores, sobre todo de empleados, de clase media, trabajadora, que le iba mucho mejor cuando las políticas populares se ponían en marcha que ahora. En el último tiempo lo que yo veo es que, bueno... Lo que sobrevuela es el antiperonismo, Oscar, exacto, es lo que voy, ¿no? Exacto, lo que sobrevuela siempre es esa pertinaz mirada de una... Hoy le decimos terians, ¿no? Personas que se creen que pertenecen a una clase social que no son. Sí. Lo que te iba a decir es que, bueno, sí, obviamente, digamos, históricamente siempre ha predominado el antiperonismo, digamos, en sectores, digamos, políticos, ideológicos y de intereses económicos sobre todo, que bueno, como el peronismo desde el gobierno generó derechos, conquistas sociales, económicas, bueno, hace un rato hablaban del tema de la reforma laboral y todo lo demás, un sindicalismo en la Argentina, y sí que es un sindicalismo
digamos, muy fuerte, digamos... Sí, celoso defensor de sus derechos. Exacto, claro. Más allá de que uno puede llegar a cuestionar aspectos personales de determinados dirigentes, de determinado nivel, sí. La burocracia, que eso también es cierto, que internamente también se ha que peleado, eso también existe y creo que hay que saber reconocerlo, pero en definitiva, como alguna vez dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no vienen por mí, vienen por ustedes, o sea, vienen por los derechos de los trabajadores, vienen por los derechos de las mayorías populares, y bueno, y lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que es así. Lo particular de este último periodo, diría yo, que además de ese antiperonismo histórico, a través de las redes sociales fundamentalmente, y de los medios de comunicación, pero fundamentalmente las redes sociales, han logrado penetrar, digamos, con ese discurso antiperonista en sectores sociales y económicos, digamos, que el peronismo históricamente lo favoreció. Y es así que han logrado esta mayoría que le dio la posibilidad a Milei de ser presidente. De aquel periodo que escribís a ¿no sentís de que hay muchas cosas que resurgen desde el fondo de la historia y hay como que volvemos a tropezar con las mismas piedras? Aunque no hay militares en el gobierno, hay, digamos, políticas económicas, laborales y sociales que lo igualan. Absolutamente. Bueno, creo que tiene que ver con la historia de nuestro país. O sea, es la historia, digamos, de dos proyectos en pugna. A vos que te gusta la historia, sabemos que históricamente en Argentina, desde el nacimiento, digamos, del país, de la patria, siempre hubo, digamos, intereses en pugna. Están los intereses, digamos, de la nación, de la mayoría de la población, y después hay intereses extranjeros que tratan de, digamos, incidir. De hecho, nacemos como República Argentina, digamos, en una actitud de liberación de la colonia, ¿no? Porque éramos colonia. Entonces, antes de ser República Argentina, antes de ser un país independiente, fuimos una colonia. Pero esos imperios, el español, después el inglés y ahora de Estados Unidos, es lo que, digamos, han incidido en las políticas, digamos, y en la historia de nuestro país. Y a la vez existen sectores internos, siempre en la historia de todos los pueblos, digamos, que están vinculados a esos intereses extranjeros. Como decía no sé quién, que no le tengo tanto miedo a los que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender, ¿no? Absolutamente. Entonces, esa disputa, digamos, es histórica, siempre se dio, con distintas características en distintos periodos de nuestra historia, pero bueno, hoy en este momento la estamos viviendo de esta manera, ¿no? ¿Te parece que la sociedad argentina, luego de estos episodios de corrupción y de la situación económica que no es lo que se había pintado, está de vuelta desencantada con este cambio que en breve, en el breve lapso de Macri a Milei, en 8 años parece que se repitió tropezar 2 veces con la misma piedra? ¿Pero te parece que la sociedad está de vuelta o ha empezado a advertir de que esta vez la volvieron a engañar? Yo creo que sí, fundamentalmente se siente, no tanto en los temas de corrupción, diría yo, sino en el cotidiano vivir, digamos, del salario que no alcanza, de la falta de trabajo, de los despidos, digamos, de la situación económica, ¿no? Y bueno, y todo el avance sobre, qué sé yo, sobre los jubilados, bueno, atacando sobre la educación, desfinanciando la salud, claro. La educación, la salud, bueno, el sector de la discapacidad, bueno, todos sectores, digamos, distintos sectores sociales que incluso muchos de ellos, digamos, personas de esos sectores que hoy están siendo fuertemente afectados, confiaron y votaron un supuesto cambio que iba a terminar con una casta, digamos, que bueno, resultó que la casta sigue más fuerte que nunca, más vigente que nunca, digamos, los sectores del privilegio siguen usufructuando los mismos privilegios, no se les ha afectado en nada, todo lo contrario, y los sectores, distintos sectores sociales, digamos, cada vez con menos derechos y acorralados, digamos, por una economía, digamos, y un salario fundamentalmente que no les permite vivir dignamente, ni siquiera llegar a fin de mes. Oscar Gatica, en principio gracias por tu libro.
y espero que en algún momento lo puedas presentar nuevamente allá en la Feria del Libro. Cuando me inviten seguramente estaré, así que... Estaremos ahí. Estaremos allí. Muchas gracias. Gracias a vos. Así damos por finalizado un nuevo capítulo de La Parte y el Todo, todos los miércoles a las 10 de la noche en la televisión pública pampeana, en vivo y en directo. Buenas noches.